¿Qué tienen en común personajes como Ramón Castilla, Agustín Gamarra, Nicolás de Piérola, Clorinda Mato de Turner, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Magda Portal e incluso Alan García Pérez? Bueno, lo que tienen en común es que todos ellos fueron exiliados alguna vez de nuestro país. El exilio es separar a una persona del lugar donde vive. Y el día de hoy les vamos a contar la historia de los exiliados peruanos en el mundo. De verdad que es un tema bien interesante, así que espero que les interese a ustedes también. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Un exiliado o exiliada es la persona que se ha visto obligada a abandonar su país, generalmente por razones políticas. Podemos elaborar una clasificación de los exiliados peruanos a través del tiempo. Hay que también distinguir entre el exilio y el autoexilio. A veces el autoexilio es más poderoso que el exilio, ¿no? Porque un poco como que se prepara la circunstancia de viajar al exterior, ¿no? Dos grandes autoexiliados que quería yo mencionar acá son Manuel González Prada y José Rivero Yosma. Es muy frecuente que los que parten al exilio regresen cambiados, regresen transformados, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la transformación de la Torre, por poner un ejemplo, ¿no? Que llegó nada menos que a ser candidato presidencial, ¿no? De ser un muchacho a quien Leguía votó en el año 23, regresa el año 30 como un candidato de la presidencia, ¿no? Ni más ni menos. Vamos a encontrar que la mayor parte de los exilios en el Perú durante el siglo XX, siglo XIX y siglo XXI fueron producidos por luchas entre élites que estaban en el poder y élites que buscaban ascender al poder. Por ejemplo, la generación del 900, de Mariátegui, Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, buscaron construir un proyecto político desde la izquierda para impactar en la élite política oligárquica de entonces. Y en el siglo XIX igual, Ramón Castilla, Piérola, Agustín Gamarra, todos ellos son parte de élites políticas que parten al exilio, producto de su derrota política frente a otras élites políticas. Cuando en el 92 se da el golpe de Estado de Fujimori, que a partir del 92-94 se va a producir un exilio peruano de carácter popular que antes no se había visto. Y creo que esa es la gran diferencia entre el exilio del siglo XXI, final del siglo XX, siglo XXI, con los exilios anteriores, ¿no? Un primer caso no exactamente de exilio, sino de búsqueda de nuevos y mejores horizontes, fue el del abogado y filósofo criollo Juan Egaña. Él nació en Lima, en tiempos del virreinato, 1769. De padre chileno y madre peruana, Egaña estudió en la Universidad de San Marcos. Lima fue un centro académico de todo el continente, por eso Egaña y muchos otros se forman en el Perú académicamente, luego van a vivir a Chile. El tema que tiene que ver con Egaña y sus contemporáneos no es exactamente de una persecución, sino de buscar un mejor marco para su actividad profesional, desarrollo de ideas, sobre todo la cultura constitucional. Chile siempre tiene más institucionalidad desde antes de la independencia, entonces hay unas normas judiciales, un contexto judicial menos arbitrario, menos vertical, como existía en Lima con los virreyes, ¿no? Y nuestra clase criolla, que siempre ha sido media indecisa,
no muy partidaria de su propia identidad. En 1791, Egaña se graduó de abogado y partió hacia Chile, la tierra de su padre. Allí se convirtió en un prestigioso político. Fue uno de los redactores de la Constitución de 1823 y además presidente del Congreso chileno. Su mayor aporte está en el pensamiento constitucional y fundó incluso una dinastía de personajes políticos, y lo que más tenemos que rescatar de él es el concepto continental, con Egaña y con otros pensadores chilenos más que se forman en Lima. Se crea una idea de la unidad del continente independiente, de una democracia independiente de mayor proximidad. Y eso está en sus escritos y es algo bien interesante, ¿no? Y que tiene su origen en la sociedad amantes del país. Ahora dejemos el virreinato y pasemos a la época de la independencia, donde se puede hablar ya de exilios en todo el sentido de la palabra. Cuando José de San Martín llegó al Perú en 1820, lo hizo acompañado de su mano derecha en materia política, Bernardo de Monteagudo, quien ejerció como su primer ministro durante el protectorado. Bueno, Bernardo de Monteagudo hizo una feroz persecución contra los peninsulares, pero en realidad esto ya había empezado años antes. El exilio no era un fenómeno nuevo, ¿no? Pensemos que San Martín hace una primera campaña en Santiago de Chile y en 1817 ya comienzan a salir las primeras autoridades peninsulares de Chile. Vienen a Lima, porque Lima era el gran bastión realista, ¿no? Y algunos de ellos se quedan en Lima, los van a ubicar en algún puesto, otros salen ya usando la ruta de Río de Janeiro. Y en segundo lugar, ya ha habido un proceso, ¿no?, de secuestro de bienes en Chile y de peninsulares que se han exiliado en el Perú, porque O'Higgins toma el poder el 17 y ya comienza a gobernar, pues, oficialmente, digamos, el 18, ¿no?, que son 3 años antes que se declare aquí la independencia. Los peninsulares expulsados del territorio peruano utilizaron 2 rutas de salida hacia España. Una es vía Guayaquil, Panamá y luego por el norte, y la otra es por el sur, Valparaíso, Río de Janeiro, y de ahí puedes ir a Lisboa, por ejemplo, pero el punto donde llegan es Río de Janeiro, ¿no? Y de ahí comienzan a buscar barcos neutrales, ¿no?, ingleses, franceses, que los regresen a la península. Algunos van a estar semanas, meses, por ejemplo, Pezuela hasta 4 meses. La presencia del arzobispo de Las Heras es más corta. El intendente José María de Salamanca, que había sido intendente de Arequipa y luego de Lima, en el momento en que está llegando San Martín a Lima, tiene también problemas de salud y llega el 22 a Río de Janeiro y el 24 fallece en Río de Janeiro. O sea que nunca regresa ni a España, él era andaluz, ni tampoco regresa al Perú ni a Arequipa, donde tenía una serie de propiedades. Entonces, Río de Janeiro se convirtió en destino de llegada de estos primeros exiliados peninsulares. Algunos se quedan semanas, otros se quedan meses, y algunos, como digo, incluso van a fallecer en Río de Janeiro por no poder regresar por temas de salud a la península. El caso del arzobispo de Las Heras es importante también porque él tenía 80 años cuando hace la travesía. Entonces llega a España, ¿no?, pero a los 7 meses fallece. Hay que pensar que los que llegan además son élite. Élite porque pueden comprar los pasaportes que cuestan 2.000, 2.500 pesos el pasaporte y el billete para poder retornar. Entonces, un peninsular de los sectores populares, digamos uno que tenga una taberna o que tenga un kiosco o un zapatero o un sombrerero, no tiene esa capacidad económica. Entonces, los que van a salir son sobre todo autoridades civiles, autoridades eclesiásticas. El clero español
tiene que irse porque San Martín comienza una persecución contra el clero español. La ruta de Río de Janeiro la inauguró el penúltimo virrey del Perú, don Joaquín de la Pezuela, y la clausuró el último, José de la Serna. Y él regresa con los Ayacucho, o sea, con todos los militares españoles que fueron vencidos, fueron derrotados en Ayacucho, que se les denomina los Ayacucho, ¿no? Y está brevemente en Río de Janeiro y consigue regresar a España, pero la Serna no quiere ningún cargo político, se retira a Cádiz y ahí va a fallecer, mientras que los otros sí reciben bastantes beneficios. Entonces, tampoco es que los recibieran tan mal al regreso, aunque habían sido vencidos. Se considera pues que se dio la independencia del Perú el 21 y ellos pierden Ayacucho el 24, lo que quiere decir que estuvieron 3 años gobernando después de haberse dado la independencia en Lima, y el virreinato siguió funcionando, ¿no? Entonces, eso de alguna manera también se les reconoce cuando regresan, y es por eso que reciben algunos puestos importantes. El primer presidente del Perú fue José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Él se convirtió en presidente mediante un golpe de Estado y fue exiliado varias veces. La primera, de hecho, el mismo año que asumió como presidente, en 1823. ¿Por qué? Porque fue acusado de traición a la patria por negociar con los realistas en medio de su enfrentamiento con Simón Bolívar. Se le exilió a Guayaquil y más tarde él viajó a Europa. De hecho, se casó en Europa. En el año 1828 se fue a vivir a Chile y en 1831 regresó a Perú. Pero por poco tiempo, porque en 1833 fue exiliado nuevamente a Guayaquil, acusado de conspirar contra el presidente Gamarra. ¿Qué tal vida, no? Pero todavía falta un poco. En esas idas y venidas fue designado presidente del Estado norperuano en la Confederación Perú-Boliviana en reemplazo de Orbegoso. Durante sus últimos años escribió sus memorias que fueron publicadas póstumamente bajo el seudónimo de Prubonena. Él retorna ya en los años 30 del siglo XIX y retorna y, repito, termina siendo presidente del Estado norperuano. Pero se lo conoce en esa época no tanto por eso, sino por haber escrito sus memorias. Las memorias de Prubonena, que firman con el seudónimo de Prubonena, que es un peruano, hecho al revés, ¿no? Los años posteriores a la independencia fueron, como sabemos, plagados de inestabilidad, crisis política, golpes de Estado, caudillos militares, en fin, alrededor de la década de 1830, con la Confederación Perú-Boliviana y las guerras civiles anteriores, varios militares y políticos peruanos fueron exiliados del país. Incluso antes del inicio de la Confederación Perú-Boliviana, desde las guerras civiles de 1829, 31, ya habían algunos peruanos que iban al exilio, ¿no? Normalmente cuando entraba un nuevo gobierno, por ejemplo el de Gamarra, buscaba que todos sus opositores sean exiliados, ¿no? Porque esta búsqueda también de mantener un poco el control con sus propios allegados. Eso se va a repetir nuevamente, por ejemplo, durante el gobierno de Orbegoso, que aquellas personas que eran opositoras a su mandato fueron también exiliados. Y no solo, por ejemplo, a Chile, sino también hubo algunos exiliados a Ecuador. Algo similar va a suceder luego cuando inicia la guerra civil, tanto de la sublevación de Bermúdez como luego la de Salaverry. Chile se convirtió en el país de destino de la mayoría de exiliados peruanos de aquellos tiempos. Por ejemplo, durante la Guerra Civil de 1835 se van a llevar a cabo algunos movimientos de exiliados, ¿no? No van a ser masivos, sino van a ser un poco más selectos. Por ejemplo, durante esos años, Orbegoso va a enviar
a algunas personas que le eran un poco opositoras al régimen al exilio, especialmente a Chile. Chile va a ser un punto importante de exiliados peruanos, no solo por los vínculos familiares, sino también por los vínculos políticos y económicos, ¿no? Algunos también van a terminar yendo a Ecuador, como por ejemplo el caso de Gamarra, pero luego él va a retornar al Perú y luego se va a ver una movilización primero a Bolivia y luego nuevamente a Chile. Los exiliados durante el periodo de la Confederación los podemos dividir en dos grupos, unos vinculados a la prensa y otros, la mayoría, a razones políticas. Muchos de ellos obviamente habían sido separados de sus puestos políticos y administrativos por la gestión de Orbegoso y también con la intervención de Andrés de Santa Cruz en 1836 y el inicio de este proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Muchos de estos exiliados, especialmente los políticos, estaban en contra del proyecto de Santa Cruz. Ahora, esta relación que tenía Santa Cruz con muchos de ellos no era algo nuevo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Gutiérrez de la Fuente, que junto con Gamarra había formado ese triunvirato entre Gamarra, Gutiérrez de la Fuente y Santa Cruz, ¿no? Pero la situación política y las discrepancias entre los tres comienzan a surgir a partir de 1829. Y por ejemplo, Gutiérrez de la Fuente con Gamarra van a terminar discutiendo y peleándose en 1831. Y van a estar enemistados hasta 1836 en el contexto de la Confederación. Por ejemplo, otro va a ser Ramón Castilla, que si bien va a también tener una buena relación con Santa Cruz en un inicio, se va a terminar oponiendo a este plan que tenía Santa Cruz de separar el sur del Perú con el resto del territorio peruano y unirlo a Bolivia. Ese es un plan que venía gestándose desde 1829. Entonces todos estos personajes, Gutiérrez de la Fuente, Ramón Castilla e incluso el mismo Gamarra, van a terminar encontrándose en Chile. Estos tres personajes, Gamarra, Gutiérrez de la Fuente y Ramón Castilla, se encontraron en Chile con el apoyo del gobierno chileno y vinieron al Perú en las llamadas expediciones restauradoras para acabar con el proyecto de la Confederación en 1837 y 1838. Diego Portales va a ser ministro de Guerra y él va a terminar considerando la Confederación Perú-Boliviana como un proyecto que podía eventualmente perjudicar políticamente y comercialmente a Chile, ¿no? Entonces, claro, tenemos a estos militares políticos en oposición a Santa Cruz y en oposición al proyecto de la Confederación y a un propio gobierno que busca eventualmente frenar el avance de la Confederación. La figura más representativa de los exiliados de la Confederación vinculados a la prensa fue el político y dramaturgo Felipe Pardo y Aliaga. Él va primero a ser un representante del gobierno de Salaverry en 1835 para el gobierno chileno, ¿no? Y cuando empieza el proyecto de la Confederación y eventualmente Salaverry pierde la guerra civil en manos de Santa Cruz y de Orbegoso, él va a terminar exiliado en Chile. Y desde Chile él va a emprender toda una campaña periodística y propagandística en contra de no solo la figura de Santa Cruz, sino también la figura y el proyecto de la Confederación. Él se ve forzado a ser exiliado en Chile. Él no elige irse a Chile, lo manda, y ahí coincide en Chile con la formación del Estado de Diego Portales. Porque Diego Portales y los conservadores han vencido en una guerra civil entre liberales y conservadores y están consolidando lo que se le llama la República Conservadora chilena. Dado esa condición de estabilidad que va a empezar a vivir Chile, va a ser el centro de refugio de políticos chilenos, venezolanos, peruanos. Entonces ahí Pardo y Aliaga va a interactuar con Andrés Bello, va a interactuar con Domingo Sarmiento, con Lastar, chileno. Entonces se va a imbuir en todo ese pensamiento. Desde Chile va a seguir atacando a la Confederación y va a seguir
forzando y promoviendo y apoyando a aquellos caudillos militares que van a respaldar esta postura de dividir Perú y Bolivia, o al menos que Santa Cruz no sea el que lidere el proyecto. A través de su pluma, Pardo Yaleaga atacó duramente al artífice de la Confederación, Andrés de Santa Cruz. Uno de los registros literarios más trascendentes de Pardo van a ser sus poemas satíricos, especialmente aquellos que se le dirigen a Santa Cruz, al cual se burla de su origen étnico, de su origen andino de paseño. Le va a afirmar a Santa Cruz que es un guanaco, dado su origen boliviano. Entonces, cuando triunfa la Confederación, él vuelve al Perú, ya con Gamarra en el poder, pero Gamarra lo vuelve a exiliar y vuelve a Chile. Entonces, está en un lapso de 10 años, unas 8 veces en Chile, entre va y viene. El problema de Pardo es que tiene raíces, tiene un arraigo muy fuerte en el Perú. Su familia, su esposa, sus hijos, que todos son peruanos, y además la tradición ancestral de su familia, porque de parte de su madre son nobles, son hijos de conquistadores, descendientes de conquistadores. Entonces, estamos hablando de un hombre que puede quedarse en Chile, pero no quiere. Hay una comunicación que él establece con Andrés Bello, el venezolano, pero que radica en Chile, y donde Pardo le dice: nunca hay que renunciar a la patria, nunca hay que desvincularse a pesar del exilio. Durante la mayor parte de su vida, Pardo Yaleaga se dedicó a apoyar a los llamados caudillos conservadores. En ese periodo de anarquía, que se da entre 1841 y 1845, va a apoyar a su amigo que conoció cuando recién llegó al Perú, a Manuel Ignacio Vivanco, que es tal vez el caudillo más académico que hay, un hombre letrado, culto, que va a seguir los modelos europeos. Finalmente, ante la derrota de Vivanco, va a terminar apoyando a un caudillo que al inicio con el que no simpatizaba, que es Ramón Castilla. Va a ser ministro de Castilla, va a ser ministro de Relaciones Exteriores de Castilla. Ahora saltemos de los exiliados en Chile durante la Confederación Perú-Boliviana a los exiliados durante la guerra con Chile. Uno primero que podemos mencionar es José Antonio de la Valle, el diplomático peruano que fue enviado por nuestro gobierno a Chile con intenciones de detener el conflicto. Bueno, cuando los chilenos ocuparon la capital, él fue exiliado a Chile. Lo cierto es que este señor va a ser embajador incluso en Río de Janeiro, ¿no? En Brasil, va a intentar orientar la posición del Brasil hacia el Perú, pero no lo va a conseguir. Va a regresar, su hijo va a morir en Miraflores, en la batalla de Miraflores, y también va a retornar a Lima en medio de esta estrechez de la ocupación. Y ahí, digamos, va a ser escogido por Lynch como uno de los peruanos peligrosos. Lo envía a Lima, lo envía a Chile. En el exilio había cenáculos de peruanos y uno de los temas que hablaban era: si los chilenos nos dicen que nos van a dar mucho dinero por Tacna y Arica, ¿vamos a aceptar para salir de este problema? Lavalle siempre se opuso radicalmente a eso, radicalmente. Desde la época en que conversaba el tema con sus amigos peruanos, compatriotas peruanos en Chile, ¿no? En 1883, el presidente Miguel Iglesias designó a Lavalle como uno de los negociadores del Tratado de Ancón. Para eso, fue liberado y se le permitió regresar al Perú. Lo liberan.
lo hacen regresar, ¿no? Pero esa posición que tuvo de negarse a aceptar la venta de Tacna y Arica, que habría sido el fin de Tacna y Arica, el fin de la peruanidad de Tacna y Arica, en este caso el exilio tuvo un gran aporte, ¿no? Un poco le permitió aclarar sus ideas para ese momento central de su vida, muy poco estudiado, que fue la negociación del Tratado de Ancón, ¿no? El exiliado peruano más conocido durante la guerra con Chile fue Francisco García Calderón, el presidente que gobernó durante la ocupación chilena desde el Palacio de la Magdalena, en el actual Pueblo Libre. Él tomó el poder cuando cayó Lima, se formó una asamblea de civilistas, enemigos de Piérola, y lo nombraron presidente a García Calderón. Los chilenos dieron algunas armas, se formó una guardia en la Magdalena, pero era un gobierno totalmente impopular. Y de hecho, comenzó una guerra civil dentro de la guerra internacional. La guerra civil entre los partidarios de García Calderón, porque García Calderón enviaba expediciones al interior, y los partidarios de Piérola, entre ellos en esa época Cáceres, que combatían y consideraban espurio a este régimen de García Calderón. García Calderón pasó a la historia como el presidente cautivo, porque se negó a firmar la paz con Chile cediendo territorio. Por esa razón, fue expulsado del Perú en noviembre de 1881. Lo presionaban mucho los chilenos para que haga una paz con cesión territorial. Él se negó a hacerlo, se negó siempre a hacerlo. En ese momento la opinión pública peruana lo admira. O sea, él pasa de ser un hombre impopular, un hombre marcado por el colaboracionismo, un petán peruano, digamos, pasa a ser un héroe civil que se niega a entregar el territorio de su país, ¿no? O sea, en ese sentido, el exilio le ayudó, digamos. Lo ayudó, le cambió su imagen completamente, ¿no? Y claro, fue un acto valeroso, sin duda, ¿no? Nuestro héroe mayor y sobreviviente de la guerra con Chile fue Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. Cuando Lima estaba ocupada, él se convirtió en el más grande escollo de los enemigos en una zona que conocía como la palma de su mano, la sierra. Cuando Cáceres expulsa a toda una división chilena en el centro, esto ocurre en julio del año 82, los chilenos lo interpretan como que Cáceres está siendo ayudado por los señorones de Lima. Y es en base a esa creencia de que eran los señores grandes de Lima los que habían apoyado a Cáceres, los que le habían dado fusiles, dinero, en fin. Es en base a esa creencia es que se hace el exilio de este grupo de 26 peruanos de diferentes credos políticos, pero principalmente civilistas, ¿no? Ahora, ellos parten al exilio hacia agosto del 82. La ofensiva de Cáceres es en julio del 82. Un mes después ocurren los exilios y también los cupos. Se ponen cupos, un cupo hay de 100.000 pesos de plata, un montón de dinero, ¿no? Que incluye incluso al hermano de González Prada. Francisco González Prada está en la lista de gente que debía pagar el cupo, ¿no? Bueno, dos de ellos, lo más importante de estos exiliados fueron Manuel Candamo y Carlos María Elías. Manuel González Prada, el incendiario escritor radical que fustigó a toda la clase política causante de la guerra, viajó a Europa a fines de 1891, pero no se fue exiliado, sino por motivos personales. Y va a permanecer en Europa hasta el año 98. De esa experiencia él tomó o añadió a su pensamiento el anarquismo. El anarquismo, pero no en su vertiente violentista. González Prada va a acercarse a la vertiente sindical, ¿no? Un poco en el sentido de la hermandad de los trabajadores, ¿no? Va a coexistir el radicalismo con el anarquismo. Entonces, lo que hay que destacar aquí es que eso ocurre, esa transformación ocurre con su viaje a Europa. Él era fanático de un pensador francés, Renan. Renan era, cuando él viaja a París, era un profesor jubilado que tenía como única obligación una vez a la semana dar una charla gratis a la gente, ¿no?
¿no? Es el espíritu de la República Francesa, ¿no? Y González Prada iba a esas charlas a ver a su dios, a Renan, ¿no? Pero nunca, y él mismo lo dice, nunca se atrevió a dirigirse a él, a pesar de hablar perfectamente el francés. Nuestra gran escritora, Clorinda Mato de Turner, autora de la primera novela indigenista escrita en el Perú, fue maltratada en múltiples ocasiones. Sufrió ataques machistas, racistas e incluso fue excomulgada. Ella era partidaria de Cáceres y cuando en 1895 cae Cáceres, a ella le destrozaron la imprenta que tanto trabajo le había costado levantar. Finalmente partió al exilio en Argentina. Es que Clorinda Mato de Turner no solo era mujer, era la mujer. Y es la base, sobre ella se construye la arquitectura del feminismo peruano del siglo XX, ¿no? Ave sin nido, la manera en que critica ¿cómo se llama?, la Iglesia Católica. Y Clorinda Mato de Turner no sale del exilio producto de la persecución del Estado, sale producto de la persecución de la Iglesia peruana. Nicolás de Piérola fue un personaje protagónico de la política peruana en la segunda mitad del siglo XIX. Fue ministro, presidente en 2 oportunidades, revolucionario y también exiliado. Un autoexiliado de principios del siglo XX fue José de la Riva Agüero y Osma, el célebre intelectual y político peruano que partió a Europa en 1919, luego de lanzar un manifiesto el mismo día del golpe de Leguía. Permaneció en Europa durante todo el oncenio. Ribagüero tuvo encontronazos con Leguía desde su primer gobierno. Leguía gobernó en la época civilista, en la segunda década del siglo XX, y desde esa época se peleó con Leguía. Él decide irse. Ahora, ¿por qué? Claro, Leguía lo que estaba mostrando una especie de cara populista, ¿no? Leguía rompió con los civilistas, ¿no? Y se atrajo a grupos sociales que antes habían estado marginados por el civilismo, ¿no? Que eran provincianos, tenían algunos dinero, pero no eran del establishment tradicional de Lima. Entonces, el salto que da Leguía es cooptar a estos nuevos grupos sociales, ¿no? Dentro de un molde de clases, de un molde jerarquizado. No es socialismo esto para nada, ¿no? Pero con relación al antiguo civilismo hay un salto. Hay un salto, una expansión, digamos, del conjunto de actores sociales, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui fueron 2 brillantes intelectuales peruanos, como sabemos. Mariátegui, fundador de diarios y revistas, y Haya de la Torre, líder estudiantil desde temprana edad. Ambos fueron partícipes, aunque de manera distinta, de la lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo. Por ejemplo, los 2 salieron del país durante los primeros momentos del gobierno de Leguía. Primero Mariátegui y años después Haya de la Torre. Son 2 jóvenes, muy jóvenes, que interrumpen sus estudios. Interrumpe su autodidaxia Mariátegui, y él está entre la espada y la pared. En el año de la jornada de las 8 horas, 1919, él con su gran amigo, el periodista Falcón, César Falcón, ellos tienen 2 periódicos. Sobre todo hay un famoso movimiento en mayo de la lucha por el costo de vida, de la subsistencia. Es una huelga famosa, aparte de las 8 horas en enero, es en mayo, y mucha gente está presa y perseguida. Ellos son el periódico que defiende la razón, defiende a los obreros. Y a la vez que denuncian las prisiones y las prohibiciones, ellos exigen la libertad de los
de todos los implicados en las huelgas. No los apresan o les impiden publicar, pero sí les impiden tener acceso. Todas las imprentas están prohibidas. En 1919, Mariátegui viajó a Europa gracias a una controvertida beca brindada por el gobierno de Leguía. Y el problema de Mariátegui es que él acepta por mediación de otras personalidades que lo conocen y lo respetan como periodista, esta transacción de que es una especie de agente consular periodístico, pero que no está obligado a hacer ningún trabajo para el gobierno, es una especie de pequeño subsidio, que él lo toma como un subsidio estudiantil. Él nunca dejó de opinar y decir lo que pensaba, incluso en ese exilio. Y sus famosas cartas de Italia son totalmente de la misma línea que uno encuentra en los 7 ensayos. Es de entender que hacer una transacción política. Me callo 2 años, pero me dejas en paz, yo hago un poco de caja, mantengo a mi familia y regreso, ¿no? Y eso yo creo que no es tan reprochable como pueden ser para algunos, ¿no? Pero lo que importa son las ideas. El hombre estuvo fiel a lo suyo desde el comienzo y ese momento en el cual tiene ese cargo consular, pero sigue siendo un exilio porque él estaba impedido de trabajar en el Perú. Hasta que no mejoraron las cosas para él y había una situación política que le permitía volver, que era la reelección de Leguía, el año 23, vuelve. A partir de 1923, cuando se endurece el régimen de Leguía, Aya de la Torre y otros de sus seguidores fueron deportados. Aya recaló en Panamá, luego en Cuba, más tarde llegó a México, donde de hecho fundó el APRA, y finalmente a Europa. Desde allí continuó muy activamente su oposición al leguiísmo para finalmente regresar al Perú en 1931, nada menos que como candidato presidencial. Y cuando viene el cambio de gobierno y entra Leguía, él les ofrece cosas a todos. A Aya de la Torre también le ofrece cargos ministeriales. Trata de llevarse bien con la juventud de la reforma universitaria. Duró poco el romance, pero lo que él practicaba son esos exilios dorados, ¿no? Los exiliados del año 23, a la vez que se funde el APRA en México, ellos fundan una serie de grupos y periódicos y actividades para vincularse unos a otros, ¿no? Y el que más destaca es el APRA por la calidad de los exiliados, donde están Seoane, Sánchez, Magda Portal. Son 2 grupos. Primero está el grupo que parte con Aya de la Torre, luego está el grupo que reemplazaba a Aya de la Torre, y unos son expulsados, otros se quedan en situación de detención vigilada, como es el caso de Mariátegui. Hay un importante economista, Manuel Vázquez Díaz, que fue ministro del APRA en el gobierno de Bustamante y Rivero, que también está entre los exiliados del 27 y que llegó a tener una importante carrera como economista en el Banco de México. Llegó a graduarse y ser parte de la Academia de México. Se va creando una serie de vínculos entre los partidos políticos. Acción Democrática de Venezuela, el Partido Socialista Chileno, que era un partido hermano del APRA, tenían la misma marsellesa que cantaban. Y hay periódicos comunes y actividades solidarias y la gente viaja y está constantemente en esta acción, ¿no? Eso es muy característico de esta época de los exiliados. Las figuras políticas del APRA van a influir mucho en la arquitectura política del Partido Socialista chileno. Y eso va a generar el vínculo que va a permitir que estos peruanos, producto de la dictadura de Sánchez Cerro, se conecten con Chile, por ejemplo. Siempre hay conexiones, eso es cierto. Aya de la Torre sufrió el exilio varias veces, pero no solo eso. De hecho, el exilio de militantes apristas ha sido el más importante a lo largo de la historia de nuestro país. Desde inicios de la década de 1930 hasta el año 1945, los apristas sufrieron unos la gran clandestinidad y otros el largo exilio.
Luis Alberto Sánchez, digamos, él es desterrado en el año 32, cuando cierra el Congreso Sánchez Cerro y deporta a todos los apristas. Pero Sánchez ya tenía una notoriedad interesante a comienzo de los años 20. En la época del 23, mientras están todos perseguidos y deportados los reformistas, Sánchez está haciendo una gira por lo que era todo el itinerario bolivariano, preparándose para el 24 aniversario de la batalla de Ayacucho, centenario de la batalla de Ayacucho, y tiene un libro que se llama Tras las huellas del Libertador. Y lo otro es su actividad como catedrático, es el que funda la Cátedra de Literatura Peruana. Hace su primer libro de la literatura peruana y ese tiene mucho contacto con Europa también, con España y a través de España con escritores republicanos que están en el resto de Europa, de la lucha republicana de comienzos de siglo en España. Entonces, en el año 32, cuando viaja a Chile, ya es una celebridad, se le recibe muy bien y tiene ahí una gran actividad, que es incluso director de publicaciones de Ercilla, periodista en Ercilla. Llegó a ser una persona muy notable en Chile, por su propia valía profesional, independientemente de la política. Otro joven aprista exiliado en Chile fue Manuel Seoane. A diferencia de Sánchez, que es un señor catedrático bien plantado, con sus honores y sus méritos, Seoane más bien es un estudiante que no acabó la carrera, que su profesión es, como muchos estudiantes de entonces y de ahora, un agitador político. Te lo deportan y está en mala situación. Pero Seoane era un hombre de muchos talentos y lo que hace en Chile es fundar un negocio parecido. Con todos los exiliados que estaban todos en mala situación, fundan una pequeña empresa de servicios de delivery y también creó una pequeña empresa de abarrotes y empezaron a desarrollarse y Sánchez le consigue un trabajo en la revista Ercilla, en poco tiempo se convierte en el director de Ercilla y de ahí más adelante pasa a Argentina a fundar otra revista y también está en Bolivia. Y es el principal arquitecto del APRA sudamericano. Mientras Magda Portal era la gran organizadora del APRA en México, Cuba y Centroamérica, Seoane es el gran organizador en el Cono Sur. Magda Portal es, sin duda, la figura femenina más representativa en la historia del APRA auroral. Ella también sufrió el exilio. Magda tiene dos méritos. Primero es la pionera del feminismo. Un feminismo que defiende los derechos de la mujer, pero trata de unir a hombres y mujeres, a la inversa del feminismo. Y eso es lo que ella defendió en el APRA y lo que el APRA después abandona. Y ella se rebela contra eso. En el exilio ella fue también muy notable porque ella está en los 7 ensayos como la gran poeta mujer de Perú. Y eso tiene consecuencias en muchas partes de América Latina, porque los 7 ensayos, como ahora, eran muy leídos en toda América Latina. Ella está del 27 al 32, luego está en clandestinidad en el 34, está presa, y luego está del 36 al 45. El brillante escritor Ciro Alegría también fue militante aprista y, como tal, sufrió cárcel y destierro. Ciro Alegría es un gran militante aprista, exiliado también en Chile. Se salvó por un pelo de ser fusilado el 32. Ha hecho sus grandes novelas siendo aprista. Pero de ahí en adelante el APRA le ha puesto la cruz encima porque dejó el APRA en discrepancia por la convivencia, esas políticas de ahí a la torre después, como también lo hizo Magda. Sí, él estuvo igual que todos los apristas en la época de Benavides exiliado, después de que muere Sánchez Cerro. Y es en Chile que él publica casi todos sus libros famosos, ¿no? La Serpiente de Oro, El Mundo es Ancho y Ajeno, y gana premios siendo residente chileno. Él es ayudado por todos los apristas, especialmente por Luis Alberto Sánchez. En 1968 se produjo el golpe militar del general Juan Velasco Alvarado. En esa ocasión, otro grupo de militantes apristas tuvo que salir del país. Fue un exilio, digamos, no tan radical o estrepitoso como fue
con Sánchez Cerro y Benavides, pero sí había un cierrapuertas, un estorbar el trabajo de la gente, fastidiarlos, hacerles la vida difícil. Hubo muy pocos exiliados netos, como Armando Villanueva, por ejemplo, sí fue deportado, pero la mayoría eran gente que tuvo que irse por necesidad de trabajo. Uno de ellos es el propio Sánchez y otro es Andrés Townsend. Andrés Townsend llegó a ser un importante personaje en Costa Rica como catedrático y luego en el año 64 había llegado a ser secretario general del Parlamento Latinoamericano, que fue una importante institución, pero en todo eso ha sido muy importante Townsend, y por eso cuando en la época de Velasco tiene que partir, llega más bien por la puerta grande a América Central, Argentina, donde era muy apreciado y conocido. Él estuvo con Seoane en el primer exilio en Argentina. El primer gobierno de Alan García tuvo lugar entre 1985 y 1990. Ese año asumió la presidencia Alberto Fujimori y el 5 de abril de 1992 Fujimori disolvió el Congreso e intervino el Poder Judicial, entre otras instituciones. Ante ese panorama y las acusaciones de enriquecimiento ilícito y de haber dado la orden para la matanza de los penales, Alan García pidió asilo en Colombia y luego en Francia y terminó viajando a ambos países. García retornó al Perú en el año 2001, cuando Alberto Fujimori ya había dejado el poder y las acusaciones en su contra habían prescrito. Bueno, no ha sido un exiliado típico, más bien ha sido un viajero, salvo en la época de Fujimori, pero que es otro tipo de exilio, porque siendo un expresidente tiene una serie de relaciones, apoyo, solidaridad que otros exiliados apristas antiguos no podían tener. Se nos acabó el programa y solamente hemos hablado de exiliados por causas políticas. Nos han faltado aquellos periodistas que fueron exiliados por distintas razones. Un tema súper controvertido, pero súper interesante también. Ojalá que tengamos oportunidad de tratarlo próximamente. Espero que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos en la próxima.